Canal B15 y Conoce México traen para usted. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí, quédese con nosotros porque la conversación va a ser muy interesante. Tengo conmigo a una de las figuras más emblemáticas, yo creo que el más emblemático y más congruente en lo suyo, que es la política, y yo le agrego social. Desde que llegó trae un folder en la mano, una carpeta, y anda preguntándonos si traemos nuestra credencial de lector, porque está recabando firmas para la consulta ciudadana sobre la reforma energética. Le doy la bienvenida con mucho cariño, de verdad, a Luis Medina Lizalde, que hace mucho debió haber estado en este programa. Mi querido amigo, eres bienvenido. No, pues tú sabes el gusto que me da, ¿no? Y de veras ya tenía muchas ganas de venir contigo, ¿verdad? Porque sí te he visto, te he seguido, leo tus columnas, ¿verdad? ¿Y qué dices a veces? Ay, Silvia se volvió oficial, ¿no? A veces un poquito. A veces un poquito, pero como conozco el medio, sé que no hay otra manera conoces el medio, de hecho has estado en el medio. Entonces entiendo, yo conozco los grilletes que tiene el medio, sí, desde adentro. Entonces eso me hace muy comprensivo de las concesiones que para sobrevivir hace muchos periodistas. Sí, y además fíjate que cuando pasan los años y cuando conoces el sector público, sales del sector público y sigues escribiendo o regresas a los medios, tu visión ya no es la misma que era idealista cuando estaba solamente como reportero, como periodista en un medio. Ahí tienes una idea. Sí. Cuando conoces el poder desde la entraña, te cambia radicalmente. Yo creo que eso le abona a los equilibrios y no están de más. Pero bueno, no vamos a hablar de ese tema, que contigo cualquier tema lo podemos abordar muy a gusto. Pero hablemos ahora vamos a dedicarle todo el tiempo del programa a tu proyecto actual, porque es muy relevante, Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Morena, regeneración, venía yo pensando cuando venía para acá en el trayecto, dije, ¿qué querrá regenerar Luis Medina Lizalde específicamente en Zacatecas? Mira, las instituciones básicas. Si en este país viviéramos conforme al texto de la Constitución y de las leyes, sería un país muy diferente. ¿Hay países que viven conforme al texto de su Constitución y de sus leyes? La mayor parte de los países los países verdaderamente democráticos son países donde la observancia de la ley es la regla y su transgresión es la excepción. ¿Podríamos hablar de Estados Unidos en un sentido, de alguna manera? Sí, aunque cada vez tiene más altos contenidos transgresores impunes, casi siempre lo hace como castigando al mundo, pero al interior han dado demostraciones de respeto a la ley. Cuando ponen contra la pared a un Clinton por echar una mentira respecto a un affair con una becaria, ¿no? A su vida privada. ¿Verdad? Lo que le castigaron fue no que anduviera con Mónica Lewinsky, sino que le mintiera a una autoridad. Y eso estuvo a punto tuvo que reconocerlo, disculparse para evitar vivir el mismo destino que Richard Nixon tuvo que padecer por algo tan inocente como que se practica diario en México, como el instalar micrófonos, ¿verdad? Algo tan inocente. Imagínate. ¿Sí? Entonces, eso es una demostración donde que la ley vale. Un estado detestable para mí, como el Israel
que es un gobierno que yo considero asesino. Sin embargo, tan observa la ley que en estos momentos tiene a un presidente de la República, expresidente ahora, cumpliendo una condena de 7 años por haber acosado sexualmente a su secretaria. ¿Verdad? Y en nuestro país no podemos con un director de tránsito, ¿verdad? Claro, Esa es la diferencia. O sea, para hablar de un caso de aquí, de Zacatecas. para hablar de un caso de Zacatecas, vamos, si me regreso a la frase que me parece que dice todo, si de veras viviéramos apegados a la Constitución, a lo que marca que es seguramente casi perfecta, o no sé. Es muy buena Constitución. Es muy buena, ¿verdad que sí? Tenemos una excelente Constitución, pero es letra muerta. Por ejemplo, es letra muerta la división de poderes. Sí. O sea, ve el legislativo. Sigue viviendo la misma subordinación que alguna vez a Porfirio Díaz le inspiró llamarlos a sus diputados y senadores su manada de caballos. Así los llegó a llamar. Así los llegó a decir. Ay, qué horror. No sabía eso. Qué descriptivo. Su manada de caballos. Ay, qué horror. Sí, bueno, y creo que les daba más categoría, porque se les daba nivel. Se les daba cierto nivel, manada de caballos, porque ahora ¿cómo les decimos? Digo, lamentablemente se les maiciados. olvida que su tarea es representar al ciudadano, no al poder. Es que no se les olvida. Y representan al poder. No se les olvida, no tienen conciencia al respecto, ¿o sí? No, yo creo que no es por ignorancia, sino por intereses, ¿verdad? Finalmente, el poder corruptor en México, el poder del corruptor del sistema no tiene límites en este país. Y hay una relación muy corrupta entre los ejecutivos y los legislativos, para hablar de todos los estados y del federal. Tendríamos que empezar por recordar que el que decide quién integra el legislativo, por lo menos en su partido, hemos tenido gobernadores que han decidido hasta por otros de otros partidos. Sí. Y si llegaron independientes, pues hay una manera de comprarlos. Pero la mayoría llega porque los palomean. ¿Estás de acuerdo? Así ¿no? es. Y eso, entonces ya a partir de ese hecho de palomearlos, en automático ya no tienes la menor independencia, ¿no? Así es, entonces se disuelve un contrapeso. Que es fundamental. La gente le pone mucha atención a la actividad legislativa, si la hace o no la hace, si la hace bien o la hace mal. O nos encanta Pero estarlos criticando. se les olvida otra misión, la de vigilar la buena marcha de la administración pública. O sea, esa función es tan o más importante que la legislativa. ¿Es la primordial? En mi opinión, porque eso es lo que nos daría mejores gobiernos. Inclusive le ayudaría mucho al gobernante en turno tener quien le vigile a su personal político, ¿verdad? Ajá, pero que lo vigile en serio, no que haga comparecencias circenses como las que se acostumbran. Y que ya están por llegar. Ahora el 8 de septiembre, que sea el informe, vamos a volver a tener la glosa. Así es. Y que es nada más ahí el desfile de todos, y burocrático, lento, aburrido, de vez en cuando hay un escarceo que llama la atención mediáticamente, pero de ahí no pasa. Exactamente, la regeneración de instituciones significa para nosotros precisamente la de que retornen a la función para que fueron creadas. Ve el caso del federalismo. Recientemente leía yo que los migrantes zacatecanos residentes en Illinois manifestaban su disposición a apoyar al que dijera Peña Nieto. Ahora, fíjate que Peña Nieto tiene que decirnos quién nos debe gobernar, es no vivir en una república. Pero sí, estás planteando un problema de fondo, porque estás dibujando el carácter, estás citando el carácter de todo un pueblo. Bueno, no todo un pueblo. No todo. Pero es decir, una deformación cívica. Exacto, una ¿verdad? deformación cívica. Pero que es fruto de una realidad. El presidente de la República sí pone a los gobernadores. Claro. Sí los palomea.
Pero ¿con qué derecho? Claro, ¿con qué derecho? ¿O con qué derecho Salinas Pliego va a imponernos gobernador? Salinas Pliego en pacto con Peña Nieto. Pues que pacten sobre el jardín de la casa de alguno de ellos, ¿no? Oye, y eso son buenos pactos porque, entre comillas, digo, a lo que voy es a esto. Ahora los narcotraficantes, como en Michoacán, que son los que deciden quién gobierna, con quién van a sustituir, tienen todo el control. Aquí por lo menos Salinas Pliego, pues, no es narcotraficante, bueno, dentro de todo está igual de triste el panorama. O sea, mira, y lo que sucede ahora con lo del narcotráfico es simple y sencillamente una variante de los poderes fácticos. Uh-huh. Los poderes fácticos también se van renovando. Uh-huh. Y van desapareciendo algunos y apareciendo otros. Uh-huh. Alguna vez era poder fáctico en Zacatecas el general Anacleto López. Uh-huh. Lo fue durante varios sexenios Leobardo Reynoso. ¿Verdad? Claro. Pero te aseguro que está emergiendo el poder político de las grandes compañías mineras. ¿Crees? Como factor político, evidentemente. Ve como con esa expectativa de declarar 2 millones de hectáreas área natural protegida, cómo reaccionan y luego el gobierno reacciona como ratoncito asustado, uh-huh. ¿verdad? Y da marcha atrás. Es un hecho ya es poder político, ya es poder político. Sí dio marcha atrás porque todavía lo último que yo escuché en discurso fue que no iba a pasar nada, que todo pues yo los veo ahí, perdónenme, yo los vi echándose para atrás, titubeando, casi pidiendo perdón. Yo sí leí las declaraciones de Pati Salinas, del propio gobernador. Es poder fáctico, se le juntan 10 compañías y esa es una realidad de este país. Las instituciones están fallando mientras el gobernador tenga que subordinarse a poderes de hecho, o el presidente de la República. Ahora, el presidente de la República se subordina esencialmente a los intereses de Estados Unidos, ¿verdad? Fundamentalmente. Sin lugar a dudas. Y además como una cuestión así supernatural, ¿verdad? El que llega a la presidencia sí, ya sabe que tiene que llegar agachando la cabeza. El que llega a la presidencia por esa ruta, ¿no? Recordemos que aquí hay lecciones de dignidad soberana en la última década muy, muy trascendentes. Uh-huh. Ahí está el presidente Rafael Correa, uh-huh. que tuvo la hombrada de recibir en su embajada el pequeño país de Ecuador, darle protección diplomática al creador de Wikileaks, ¿verdad? Fíjate, cierto. No fue China, no fue Rusia, fue el pequeño país latinoamericano, Ecuador, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. ¿Y qué pasó? No le pasó absolutamente nada. Fíjate la soberanía con que le han dicho no a los Estados Unidos en muchos temas, Bolivia, Uruguay, Argentina, Brasil. Bueno, Brasil es una ¿Será potencia. que nosotros no estamos en condiciones por ser vecinos? No, yo creo que... ¿No influye un poquito? No. Antes la situación era al revés. Los incondicionales eran ellos, esos países, uh-huh. y nosotros éramos los dignos hermanos el hermano mayor de Latinoamérica. Ya no somos, ¿verdad? Acuérdate que México le dijo no al bloqueo a Cuba. Uh-huh. Que don Manuel Tello, el zacatecano, que fue 2 sexenios secretario de Relaciones Exteriores, uh-huh. fue a la OEA a defender el derecho de Cuba a decidir su propio destino, ¿no? En esa célebre encuentro. Por supuesto que no era solamente Manuel Tello su decisión personal. Era el régimen. Era el régimen. Yo creo que lo mejor del prismo histórico fue su política exterior. ¿Quién era el presidente? López Mateos. Sí, yo creo que fue lo último, ¿verdad? Yo creo que todavía algunos chispazos. Ha habido, sí, López Mateos, Díaz Ordaz también tuvo gestos por ejemplo, se negó a romper relaciones con Cuba. Uh-huh. De la boca para afuera, Luis Echeverría encabezaba posiciones de no alineación.
una de las cosas que impulsó Luis Echeverría, que se le ha valorado poco, es el reconocimiento del derecho internacional a la soberanía sobre las 200 millas de mar para los pueblos, lo que le dio una gran riqueza natural a nuestro país. Pero recuerda que se llegó a expropiar petróleo, minas, ferrocarriles, o sea, nuestro país le ha hablado de tú a tú a los Estados Unidos en otras etapas de su historia, ¿no? ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué cambiamos esa decisión de hablarle de tú a tú? Yo siento que no tomamos muy en serio lo que expresó aquel diplomático de los años 20 que dijo que para dominar a México no habría que emplear soldados, sino que había que preparar a sus más brillantes jóvenes en las universidades norteamericanas y luego que gobernaran, ellos conducirían a este país a la esfera de influencia de los Estados Unidos. ¿Y se cumplió? Y se cumplió. Sí, sí. O sea, son gente que desde Miguel de la Madrid, y lo dijo el propio López Portillo, llegó una visión totalmente entreguista que fue desmantelando todo lo que le daba a nuestro país la categoría del país locomotora, de la máquina de la locomotora latinoamericana. Lo que ahora es Brasil era México, era el hermano mayor, era el que jalaba a los demás. Acuérdate la hazaña todavía con López Portillo del Grupo Contadora. ¿Te acuerdas? Cuando ¿cierto? construyó una estrategia que impidió la ocupación norteamericana de Nicaragua. Sí, imagínate. ¿Verdad? Es decir, Claro. con López Portillo. Entonces, el ser agachados es una conducta que viene, pues que yo creo que inaugura de alguna manera Miguel de la Madrid. Son los neoliberales, Así es. que tú llamas agachados. Y que Así es. así es, en resumidas cuentas. Y esa clase política le ha dejado al país puras pérdidas. Sí. ¿O no hay nada rescatable? Una catástrofe. Yo creo que lo rescatable que pudo haber sido en algo que es un Estado menos obeso, Ajá. era parte de la propuesta neoliberal, en donde yo entendía que tenían razón. Ajá. Pero sucede que tenemos un Estado que es un elefante en un jardín de rosas, cargado de burocracia, gran empleador masivo, cargado de responsabilidades no productivas. Pero eso también eso es ser obeso, ¿no? Y que exactamente, O sea, finalmente, súper obeso en relación al pasado. Entonces, Desde que empezó el Tratado de Libre Comercio, mandamos 500,000 de mexicanos al exterior cada año. Creo que es la mejor evidencia del fracaso total. El ingreso principal de divisas procede de las espaldas sudorosas de nuestros compatriotas en los Estados Unidos. sí, No son los grandes industriales, no. ¿verdad? No son ese sector privilegiado que ha hecho de la exportación la niña de los ojos de la política económica, en menosprecio del mercado interno. Pero ¿cuál es la realidad? Pues que la única actividad industrial que ha ganado con el Tratado de Libre Comercio es la industria automotriz. Pero la industria automotriz destina el 80% de lo que ensambla en México, la Ford, la Nissan, la Volkswagen, a la exportación. El 80% de los autos de todas las marcas que se producen en México son para exportar. Y México producía autobuses Dina, por ejemplo, ¿no? Tenía su propia línea de producción en Ciudad Sagún y todo eso se desmanteló. ¿Sí? ¿Cómo fuimos perdiendo Exactamente, tanto o sea, en este país? México Ahora, en ese proceso surgen o se fortalecen opciones de izquierda, de gente pensante, ¿y por qué no logran avanzar un poco más? Bueno, ha habido avances, ¿no? Yo creo que no hemos tenido éxito
por nuestros propios errores, limitaciones, vicios. Creo que tenemos divisiones. Sí, divisiones, ser autocríticos. La autocrítica es el uso de la inteligencia en la propia superación. Entonces creo que tanto en lo individual como parte de una fuerza política siempre deberemos cultivar la autocrítica. Que no siempre, no todos lo hacen, Luis, tú sí, ahorita puedes ser, y siempre has sido muy consciente, pero la mayoría no hacen. Es una actitud que no se fomenta mucho. No se fomenta. Pero mira, Porfirio Díaz fue el primero que descubrió un secreto. Ajá. Que entre más desprecie el ciudadano la política, Ajá. más seguros están los dictadores. Claro. Por Entonces, supuesto. Inclusive su lema fue poca política y mucha administración. Sí, cierto. ¿Sí? Hitler lo practicó también con mucho éxito. Entonces, por múltiples caminos diarios se le está mandando al mensaje a la gente de que la política es algo que debemos vomitar. Claro, pero fíjate, no es solamente un plan perverso de alguien que descubrió y que se encarga de que esto suceda. Los mismos personajes que pueden hacer el gran cambio están metidazos ahí y son conscientes de esa realidad. Sí, pero la política es una actividad humana que, como todas las actividades humanas, hay de todo. Hay gente muy íntegra, hay gente con muchos valores. Mira, yo he conocido gente en el PAN, claro, de excepcional integridad moral. Tuve la oportunidad de cultivar una gran amistad con el señor Estefano, por ejemplo. Por supuesto. En el PRI yo conocí gente de una honorabilidad fuera de toda duda. Recuerdo a don Roberto Valadez, con especial reconocimiento, ¿no? En todos los partidos ha habido gente muy íntegra, muy convencida de su ideario, pero el sistema está diseñado para que prevalezcan los peores, no los mejores. Tienes toda la razón. Es que sí. Es tan podrido el régimen sí. que solo con corrupción funciona. La honestidad desestabiliza. Ay, qué bárbaro. A este régimen. La honestidad desestabiliza, qué barbaridad. Al régimen. Qué barbaridad. ¿Me dejaste sin palabras? Lamentablemente. Es tan podrido el régimen que la honestidad es como la kriptonita para Superman. ¿Verdad? Entonces no hay lugar para la honestidad. En este régimen, la posición más honesta es luchar por cambiar al régimen. Bueno, te lo dice todo. En la cárcel está Mireles y la tuta en libertad. ¿Quién es Mireles? El doctor que encabezó la lucha de autodefensa en Michoacán. Claro, tienes razón. Habría que reconocerle mérito a esos, porque ha habido un gran interés en desprestigiar a esas propias organizaciones de autodefensa. Claro. Por hacer los pedazos y decir, no, ellos traen por su reaccionar juego, ellos traen su... para hacer lo que no pudo hacer el Estado, ¿no? Claro, y él está encarcelado y la tuta libre y además mandando. Con una política de comunicación envidiable, ¿no? Comunicación social. Yo creo que... extraordinaria. Sí, hay que traernos a que nos den unas clases. A mí que me apasiona el tema. Sí, comunica el mensaje con una precisión. Y luego ves al personaje y dices, no puede ser posible este señor. Y sin embargo ve todo el poder que tiene. ¿No recuerdas que hace 4 años se le descubrió que estaba en la nómina de la Secretaría de Educación Pública? No sabía. Sí, duró varios años cobrando en la nómina como profesor. Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, fíjate nada más. Bueno, entonces hay que regenerar las instituciones. Definitivamente. ¿Cómo? La ciudadanía, sonará extraño, yo nunca convoco a la gente a que confíe en Morena. ¿No? Y eso que tú eres el dirigente en el Estado, ¿qué pasó, Luis? La convoco a que confíe en ella misma. Perfecto. Que confíe en la ciudadanía. Pero habría que empezar a decirle a la ciudadanía, por favor, piense un poquito y haga conciencia. Métase tantito. No vean la política como ese ente podrido y despreciable y ni siquiera le merece voltear. Empiece a meterse, ¿no? Y luego ya después otro paso.
que con sentido común descubra que entre peor están las cosas, más hay necesidad de meterse. Si están bien, pues a lo mejor uno se la puede pasar en el fútbol, ¿no? Eso sería el ideal, además. ¿Verdad? Claro, que Pero los si no- otros estén en la chamba y... Exactamente. Entonces creo que tenemos un sistema mediático muy que desde 1895 se enganchó al poder y no se ha desenganchado. Ahí el gran Así punto. es. Cuando aparece el diario, el primer ejemplar del Universal, no fue el Universal, fue el Imparcial. Porfirio Díaz hizo de un periodismo que ya nacía para promover la mercancía, para, es decir, con fines comerciales, no ideológicos, se engancha al poder. Y yo creo que en estos momentos no se ha desenganchado del poder. La prensa refleja más al poder que a la sociedad. Oye, y mucho más en sociedades como la nuestra, por ejemplo, donde no hay industria, no hay otras fuentes para llegarse de recursos más que el Sí. gobierno, entonces hay periódicos que se pasan, ¿no? O sea, es la Gaceta. Yo creo que la solución es ponerle reglas. Está bien, yo ¿Sí? creo que hay que recibir recursos, inclusive en los países avanzados en el tema, y hay hasta la obligación de destinar una parte del presupuesto a que sobrevivan. Por ejemplo, el periodismo impreso, tan amenazado por las redes, por la expansión de los medios electrónicos, ¿no? Claro. Bueno, Pero con reglas. Las reglas, estoy totalmente de acuerdo contigo. De verdad, porque a mí me tocó estar además en áreas de comunicación social donde entendía perfectamente que había la necesidad de tener la relación, ahora sí que empresarial, comercial, y era lo que yo pedía, vamos, Reglas. nada más pongámonos de acuerdo. Esto se puede, equilibrios, esto no. equilibrios. Esta es tu libertad, esta es la mía. Claro. Y así evitas la conducta nociva de los dos polos, del poder dándote línea, imponiéndote censura, y del chantajista desde los medios, A todo que dar. te pego si no me pagas tanto, ¿no? Y No, pero además... si no firmas convenio, agarro Pero, campaña. ¿quién fue el que hizo célebre la frase, te pago para que me pegues? López Portillo. López Portillo, porque además es cierto. Claro. O sea, y yo te lo puedo decir como periodista, decir, me estás pagando, no importa, yo de todas maneras soy libre, y eso, entras en ese círculo Es una tensión. asquerosito, porque lo es, y ocurre, y así se da. Pero en qué cualquier parte lástima. del mundo sucede, nada Sí. más que se ponen reglas, eso es todo. Y todo el mundo las observa, y si alguna de las dos partes la viola, hay sanciones. En alguna de las dos partes. Un gobernador fue destituido por pretender, me parece que fue en Ohio, no recuerdo con precisión, pero un gobernador en los Estados Unidos cayó por pretender dictarle línea a los medios, valiéndose del financiamiento, del subsidio, de los convenios. El convenio, claro. Cayó el gobernador. O sea, eso es algo que debemos lograr en México. Lo malo no está en que, lo malo es que es oscuro. El problema es que quienes están en el poder, en la figura central, siempre, gobernador, hablando de nivel estatal, no resiste ninguno que yo recuerde, mira que he tenido trato directo con ellos. Bueno, una resistió un poquito más, pero también la sensibilidad ganaba. Que acepten crítica, que acepten espacios para otras expresiones. Tienen que ser ellos las figuras centrales y su nota, la principal, todos los días del sexenio. Y uno como gente de prensa, de comunicación social, decirles, es que ni siquiera es sano para usted porque hay que abrir otras Satura, voces. Se satura, se ve que está todo bajo control, ¿sí? No, tienen la piel delgadísima, todos. Sin embargo, yo creo que los ciudadanos debemos en ese sentido ser irreverentes dentro del derecho. Comienza a darse ese fenómeno tal vez a través de las redes sociales, ¿no? Sin duda. Yo creo que van a tener que aprender una realidad nueva. Es imposible ya el control de la información. El control autoritario de la información ya es historia. Ya pasó. Entonces tienen que tener otra mentalidad. Pero yo veo a los gobernantes que se hacen harakiri.
Ajá, a ver, ¿por qué? Oye, ¿no viste tú al gobernador Miguel Alonso encabezar la cabalgata revolucionaria vestido como el hijo del amo? Parecía hijo del hacendado, ¿no? Y con su personalidad, chulada. ¿Verdad? Chulada. Pero era una cabalgata revolucionaria, ¿no? Él venía vestido como amo. Y luego además la foto que se proyectó es, además, hasta el caballo. Buscaron el más bonito. ¿Qué caballos andaban así en la revolución? Precioso caballo blanco. Y la toma cuando va pasando frente a la catedral. Pero yo cuando la vi dije, qué foto tan hermosa, hombre, para tener un posterzote ahí en su casa. Ese es el problema Por favor. de que ¡Qué tremendo! la fotocracia nos gobierna. Pero hay que saber trabajar la foto. Sí. Porque imagínate todo lo que puedes decir con una foto. Mira, yo no pensé que fuéramos a hablar de ese tema, que es hermoso, que es básico. Así ¿no? es. Pero nosotros hemos sido muy agredidos en nuestra inteligencia colectiva por un sistema de medios que no está al servicio de los valores democráticos. Ese es el problema. Y probablemente eso ha pospuesto mucho los cambios. Ahora, en el caso de Morena y su personaje central, que es Andrés Manuel López Obrador, ha sido víctima de los medios de comunicación Sí. directo. O sea, ha sido, yo creo, el personaje que más encarna el rechazo. Sí. No ha sido nada fácil para él, ¿verdad? 1 o 2 medios en este país que lo respaldan y además están señalados así con un dedo. Así es. Porque dicen, no, estos están locos, son de los radicales de Andrés Manuel, ¿verdad? Sí. Efectivamente, Andrés Manuel es un personaje carismático al que se le ama o se le odia. Así son los grandes líderes. Así son. Yo me Tú lo impresiona, amas. yo estoy con él desde que lo conocí. Yo lo conocí en el 97. ¿Y qué fue lo que te gustó de la Su enorme persona? honestidad. ¿Tuviste la oportunidad de hablar con él de Sí, entrada un buen de entrada, rato? sí, yo lo apoyé. Algo que siempre me reprochaba Claudia Coriche, con la sensibilidad que le caracterizaba, es que yo no apoyé a Amalia, siendo ella mi amiga, cuando compitieron por la presidencia del PRD. O sea, desde entonces. Desde entonces estoy con Andrés Manuel. Y a mí me convenció Andrés Manuel. A mí me lo presentó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y nunca me ha defraudado. Estoy absolutamente convencido de que es un hombre de Estado, que es valiente. Si él no gobierna para terminar su periodo, trae un programa de transformaciones muy profundas, extraídas de un conocimiento muy profundo de la historia nacional, ¿verdad? Y sobre todo, yo conozco cómo vive desde el 97 para acá. Conocí muy bien a Rocío, su ¿Metes esposa. las manos al fuego por Andrés Manuel? Absolutamente. Absolutamente. No eres el primero que lo dice. Sí, Absolutamente. Sí. Pero tienes razón, uno cuando ve a ese hombre o lo quieres o lo odias. Yo no lo odié, pero me acuerdo que la oportunidad que yo tuve de estar cerca de él me dejó la peor impresión. Y trato y leo y escucho su discurso y busco dónde está la parte bonita de Andrés Manuel y no me hizo nada, simplemente ni siquiera me miró. Y entonces a partir del momento que ni siquiera me miró, yo ya no lo quise. Sí. Y hubo 2 chances, fue en el Teatro Calderón, vino a presentar un libro y pasó con aquella, me pareció arrogancia, y después la ex gobernadora Amalia García me lo presentó y me hizo la mano así, pero ni siquiera me volvió a despreciar. Seguía hablando con ella, le dijo, mire, es mi coordinadora de prensa, Silvia Montes, tal. Y yo, ay, por fin lo voy a conocer, ¿no? Y él, oye, y esto y lo otro, aquello. Ay, yo dije, ahora sí que qué sangrón. Sí. Si tú quieres, estoy diciendo una soberana tontería. Pero me imagino que es distraidón, o sea, es un hombre con muchos temas en la cabeza, ¿no? Te entiendes también con él. Por eso me entiendo bien con él. Porque tú eres un distraidazo. Pero es un hombre más bien tímido. Quienes lo conocemos en lo corto, es más bien tímido. Andrés Manuel es tímido, fíjate. ¿Cómo crees? Sí. Caso contrario, el de Cuauhtémoc. Tengo el privilegio de conocer a los dos muy en lo cercano. Claro. Cuauhtémoc en lo corto es un hombre muy expansivo, es un gran conversador, bromista, pero llega ante una cámara y se vuelve rígido. Sí.
tienes toda la razón. ¿verdad? Sí. Y sin embargo, en el contacto personal, nada tímido. Yo cuando lo conocí, que fue cuando estaba haciendo campaña en la presidencia de la República, caí rendida a sus pies y me pasó lo mismo que con Andrés Manuel, ni esperanza de intercambiar una frase, tan solo con verlo, la actitud, y yo me volví, lo amaba con locura. Le escribí una vez una carta muy triste diciendo que tenía un programa de televisión, el primero que hubo en Zacatecas en aquellos tiempos, que hizo el doctor Perales. Ajá. José Carlos Perales Núñez, hablábamos de cultura 100%, yo lo conducía y lo producía y lo todo. Y entonces quisimos cambiarlo y hacerlo político. Y hicimos una entrevista con el ingeniero Cárdenas, fue en el Hotel Parador, la grabamos. Fue el doctor Perales con su casetote así grande al Cerro de la Virgen para que nos transmitieran el programa y ya habían cerrado las puertas porque sabían que era una entrevista de Cárdenas y se acabó el programa. Entonces sí era duro. Hoy en día se pueden hacer muchas más cosas. Sí, yo tengo La abertura es total. Entonces me acuerdo que yo lloré, me deprimí y le escribí una carta y me la contestó. Entonces yo, de verdad, ¿cómo lo quiero en realidad? Sí. Es un hombre que ya se ganó su lugar en la historia. Por supuesto, así como tú en Zacatecas, mi querido Luis Medina. ¿Mandé? Así como tú en Zacatecas. Hombre, qué bueno, tú tienes un lugar que hay que reconocerte. Te vi en la marcha del día 24 de junio, me dio tanto gusto verte ahí en la fila encabezando la lucha. Dije, mi amigo de toda la vida que no da el brazo a torcer. ¿En la del 23 de junio? El 23 de junio, cuando estaba el gran evento. La conmemoración alternativa de la toma de Zacatecas. Claro. Digo, y es lo que me viene a la mente por lo pronto, ¿no? Por cierto, le advertí a los organizadores a tiempo. Digo, y les recuerdo que la batalla la ganaron los revolucionarios, porque yo sentía que estaban a punto de darle la victoria a los federales. Oye, pero regresemos porque me distraje. El gobernador en su caballazo blanco vestido como todo un catrín. Yo así como en las películas del Indio Fernández salía el hijo del hacendado, ¿verdad? A buscar, a ejercer el derecho de pernada, ¿no? Con el látigo en la mano, ¿no? Oye, ¿cómo se llamaba el charro cantor? ¿Negrete? Jorge Negrete. Jorge Negrete siempre hizo el papel del charro rico. Sí, Ajá. Entonces, así. Lo ideal hubiera sido que se presentara como el gobernador. Pues bueno, más modestamente, ¿no? Más modestamente, pero, con una carrillera. Sí, una carrillera y a lo mejor... Unas polainas. Sí, pero se lució. Sí, no, iba se lució, pues, fue diseñado. Pues. A mí, cuando lo vi, luego me acordé de eso. Dije, carajo. ¿Cómo es posible, no? Qué descuido de forma. Sí. En política la forma es fondo y esa forma que tú la advertiste, ¿no? La mayoría de la gente ni cuenta se dio. Y además había muchas, y yo lo estuve siempre por ahí señalando, Adelitas nada más disfrazadas. Obviamente ya no va a haber Adelitas originales, ¿no? Pero muchachas con sus pestañotas postizas, sus trenzas postizas, el traje, para tomarse una foto además también junto a él. En eso se convirtió el festejo del centenario. Fíjate que dejó algo bueno, en mi opinión. A ver. Más allá de que hay que cuestionar muchas cosas, entre ellos el horripilante arco porfiriano que tiene en la avenida. ¡Qué cosa! Yo creo que descubrió una identidad cultural muy sólida en Zacatecas, asociada al villismo. ¿Por qué lo dices? Porque hubo muchos, me ha pasado en los municipios, el diálogo sobre la gente es villista. Claro, hay una minoría resentida y lastimada, descendientes de... Pero minoría. Pero es una pequeña minoría. Pero esta región culturalmente es tan villista como Morelos es zapatista. Claro, entiendo. ¿Sí? Y nosotros hemos estado tan desinformados de esa identidad, hablo de la izquierda, que nosotros nos la pasamos gritando, Zapata vive, la lucha sigue. Y ese 23 de junio, como el aludido era el viva Villa, cabrones. Sí. Ese es el grito del norte. Y la otra consigna que era, si Villa viviera, que China les luciera. Así, exactamente. Pero esto sí corresponde a la identidad cultural a la que pertenecemos los zacatecanos.
Y eso es un mensaje que además de nosotros, creo que tiene un potencial turístico inclusive. Por supuesto. Porque el turismo cultural debe ser a partir de la identidad cultural, Claro. de donde quiera hacerse turismo Oye, cultural. el único que ha entendido eso es el dueño de los Dorados de Villa, Sí, ¿verdad? que es de Durango, Exacto. y que tiene un restaurante delicioso, y ahí Así incluso es. en los mantelitos de tu mesa son de papel y viene la historia de Pancho Villa. No quiero que me coma el tiempo sin que hablemos de Morena, Luis. Acabas sí. de inaugurar oficinas. Me regañaste de antemano porque desde el principio te dije que no iría. Sí, ¿verdad? Porque ya me da mucha flojerita salir en la tarde, pero dije, al cabo lo voy a invitar al programa y ahí platicaremos. Ahí dijiste algo que me llamó mucho la atención, nada que celebrar con el registro de Morena, porque se nos otorga en tiempos trágicos para el país, por lo menos así me llegó en el texto de la información. Sí, o sea que no lo vivimos con la alegría que la pudiéramos vivir. Si no estuviéramos bajo el efecto de una noticia histórica terrible. México esta semana ha dado un paso atrás de Brutal. gravísimas consecuencias. Es brutal lo que se acaba de aprobar. Fíjate, hasta lo que gasten en despojar de sus tierras a los mexicanos, a las transnacionales se les deducirá de sus impuestos. Ay, qué barbaridad. Vamos, ni la burla perdonan, fue criminal. Yo estoy convencido de que estas reformas no van a durar mucho. Creo que entre más se acerca el mexicano a conocer sus detalles, más se va a indignar. Esperemos, Luis, esperemos, porque de verdad yo sigo viendo en la gente tanta indiferencia, que bueno, de las grandes crisis siempre vienen las grandes soluciones. Quizá esta, si la viéramos como una crisis profunda con esta reforma, de verdad la gente reaccionará. Y ahí está la gran esperanza en la consulta ciudadana, que podría modificar. Lo que no. pasa es que la gente ve la consulta más como un acto simbólico, porque México ha hecho consultas solo simbólicas. Pero esta no va a ser Esta simbólica. no. Platícanos por qué no, para Porque que la gente que nos está viendo haga conciencia. el 14 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación Ajá. la Ley Federal de Consulta Popular, que son 71 artículos, de los cuales 6 son transitorios, y a grandes rasgos se establece que la consulta popular se realiza cada 3 años, cada vez que hay elecciones federales, el día que hay elecciones federales, que la puede solicitar el presidente de la República, la puede solicitar también el 33% de cualquiera de las 2 cámaras del Congreso de la Unión, y la puede solicitar ciudadanos siempre que la solicitud esté suscrita por cuando menos el 2% del padrón electoral, que son aproximadamente 1.600.000 firmas. O sea, estamos viendo reglas para hacer esa consulta, no estamos hablando de nada simbólico. No, sino una ley vigente. Una ley. Y si a esa consulta acude y se expresa cuando menos el 40% del padrón electoral, entonces el resultado es obligatorio. Y eso puede, por eso decía yo, puede darle marcha atrás a las reformas. Así Quizá. es. Pero fíjate nada más, ese cambio, siendo muy importante, en otras condiciones lo estuvieran presumiendo mucho, como grandes democratizadores. Pues es la primera institución, primer mecanismo de democracia directa que se introduce en el país. ¿Cómo se logra, Luis? Porque también haberlo logrado no es... ¿Fue en el contexto del pacto por Es México? dentro de las cosas que tuvieron que conceder para lo del pacto por México. No, ¿verdad? Lo otorga el poder a regañadientes como un mecanismo compensatorio por tantas concesiones que recibieron, ¿no? Pues estuvo bien, ¿no? O sea, es el arte de hacer la política, dar esos pasitos. Ese pasito hay que perfeccionarlo, tiene todavía Obviamente. muchos candados, pero es un buen paso adelante.
Pero te fijas que no lo han divulgado. No, no, no. Por eso me llamaba mucho la atención que hablaras de ese tema. Es decir, el régimen entiende el peligro que es, claro. porque la ciudadanía cada 3 años va a poder pronunciarse con efectos vinculantes sobre Los determinadas temas que considere. situaciones. Porque fíjate, si la gente no, hay que hacer más conciencia de eso para que la gente participe. Y no nada más puede ser una consulta, todas las consultas que la gente quiera. Bueno, entonces sucede en el contexto de este acto criminal que le dan el registro a Morena. Sí, en un ambiente de luto para los mexicanos, ¿no? Para los mexicanos conscientes, o todos los mexicanos sentirán Yo creo ese que el luto. pueblo como pueblo pierde muchas cosas en esta reforma, pero creo que la minoría de indignos va a pagar el costo muy pronto, va a descubrir el desprecio que va a recoger, ¿no? Yo siento Sí. que muchos hicieron el papelón que hicieron los que eran diputados cuando Victoriano Huerta llegó al poder Hicieron y el se papelón. alinearon. Porque sí estoy convencido que es una gran puñalada al país lo que ellos hicieron. Pero la cuestión tiene que trascender y no solamente quedar en esta reflexión, ¿no? Tan segura, con esa certeza que te oigo, de que esto va a suceder así. No, yo quisiera pensar, hay estas alternativas para que suceda. Es que mira, lamentablemente no hay una información de muchos procesos de cuestionamiento, pero te voy a dar un dato que habla. Hay un grupo armado que acaba de declarar objetivo militar a toda inversión petrolera extranjera en el país, ¿Dónde está? en Guerrero. Obviamente tenía que estar ahí. Pero vamos, Está bien. este país tiene núcleos armados en Sí. el clandestinaje Sí. desde hace muchas décadas. Ajá. Ese grupo armado, yo especulo que se trata de alguno de los preexistentes que simple y sencillamente adopta un nuevo nombre como parte de la táctica de encubierta, ¿no? Pero imagínate, yo creo que va a ser muy probable, ¿verdad?, que la gente opere en ese, que la gente de la guerrilla lo convierta en un objetivo militar con apoyo social. Pero la misma sociedad está cansada, Luis, de eventos violentos. Sí. No hay condiciones desde mi punto de Yo vista. no lo veo, ni recomiendo la vía militar. Claro. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo por construir un camino pacífico, pero la pradera está muy seca. El territorio está lleno de armas, unas adquiridas para matar y otras para que no te maten. Y no hemos querido ver esa realidad, nos hacemos disimulados. La autodefensa es una conducta muy generalizada en el territorio. ¿Cuántos de los que aparecen ejecutados en carreteras, en lugares, son ejecutados realmente por grupos de autodefensa que saben quiénes son, Claro. ¿verdad? Y que se les atribuye a una banda rival, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, tienes razón. Eso puede ser algo, es puede decir, estar sucediendo. lo que pasa es que tenemos un gobierno al que le preocupa mucho lo que parece, en lugar de preocuparse por lo que es. Ese es el problema, ¿no? Ajá. Entonces ellos actúan como si controlando lo que se publica, controlaran lo que sucede. Pero están perdiendo de vista que la gente también piensa, observa y vive y se da cuenta de la realidad, porque tampoco podemos dejar todo en manos de lo que se informa o de lo que trasciende. Y la prueba Sí, de la gente ahí está como Y- el testimonio vivo de las cosas, ¿no? Y la prueba de él es que el discurso oficial ya no le cree uno ni cuando dice la verdad. Está tan desgastado. Sí, sí, sí. Está tan desgastado. Es más, ya nadie se toma el trabajo de contradecir lo que dice un gobernante.
Ya ni caso tiene. Ya ni caso tiene. Al cabo ya sabemos que nadie le cree. Y a veces dice la verdad, ¿eh? Ay, me encantas, Luis. ¿Qué expectativas hay para Morena en Zacatecas? Mira, la de construcción cuesta arriba. Claro que el esfuerzo duro ya pasó. ¿En ¿Sí? qué consistió? Imagínate constituir asambleas en 40 municipios para que con voto secreto nombraran un comité. Pues significó un trabajo arduo. Algunas las hicimos debajo de un árbol, ¿verdad? Ajá, acostumbrado estás a, Sí, sí, a dar la batalla pie a tierra, en ¿no? esas condiciones. Exacto, pie a tierra. Sin un centavo. Sin un centavo. Estaba escuchando al compañero periodista Juan Carlos Guerrero decir, no, pues nos dijeron que, o fue Juan Gómez, no fue Juan Carlos, decir, bueno, qué bien se siente escuchar que dijera Luis Medina que ahorita no están cobrando dinero quienes están trabajando en Morena, pero dejen que les empiecen a soltar sus prerrogativas y claro que van a agarrar su lana. Pues vivirá para saber, vivirá para darse cuenta que no es así. Que no es así. Ahora, si lo fuera, es válido, ¿no? No, por esto, mira, primero un dato, a mí sí me hace muy natural. En los 70 nadie suponía que sus luchas le iban a dar para vivir en lo personal. Nadie. Y te hablo de la década con más capacidad de movilización de la izquierda. Tienes razón. Y a nadie se le ocurría recibir un sueldo. Yo participé en la lucha por la tierra. Claro. Y nunca recibía un sueldo. Claro. Pues el sueldo en la política, los partidos, viene de Cedillo para acá. Así es. Pero no nada más el sueldo, sino dinero para pagar porque otros hagan todo. Claro, fíjate, yo, perdón que te interrumpa, pero recuerdo, ¿te acuerdas de Juan Pablo Espejel? ¿Cómo no? Mi compañero de muchos años Sí, de vida. sí. Y recuerdo, estando en la Ciudad de México los dos, cómo Manuel Camacho Solís financiaba desde el gobierno del Distrito Federal con Juan Pablo o 2 o 3 o 4 operadores más para movilizar chavos de la UNAM para desestabilizar y hacer cosas. Entonces ya ahí viciando. Esos muchachos ya estaban actuando no como en los años 70, sino por la lana, ¿no? Claro. Yo llegué a ver ahí donde vivíamos que llegaba con su portafolio lleno de Tengo un billetes. testigo que tú conoces de cómo fue maquiavélico el corromper a los políticos opositores. Una entrevista, Cedillo condicionó aceptar la reforma del Distrito Federal, la reforma política, a que el PRD aceptara el régimen de prerrogativas para los partidos. Cedillo argumentaba que porque le salía muy caro el PRI. Y ahí está Raimundo Cárdenas. Él estuvo presente porque era Muñoz Ledo el que estaba entrevistándose, pero lo acompañaban a Muñoz Ledo, Ricardo Valero y Raimundo Cárdenas, Qué con ganas Cedillo. de tener pronto a Raimundo acá, porque yo hablaba de ti como figura emblemática de la izquierda, de congruencia y todo, y ahí está sosteniéndote, y en cambio Raimundo se nos Metió la pata, pero ya está de regreso. ¿Ya regresó? Debatimos mucho en el 2010 él y yo, Sí. en público. Pues sucedió lo que le pronostiqué. Tal cual. Exactamente. Fíjate nada más, Luis, qué barbaridad. Sí, yo creo que pues dio un mal paso. Lo perdonamos. Pero ya está por acá. ¿A ti no te afectó haber sido diputado federal? Porque probaste las mieles. El desprestigio dura toda la vida. En eso y la diputación solo 3 años. No, pues Pero no te quedó un desprestigio por haber sido diputado federal. Y luego no faltó quien dijera en el Fuego Amigo que estabas enojado con Amalia García porque no te había hecho senador. No, yo me enojé con Amalia García desde mucho antes. ¿Sí? Yo sé cuál era el camino para ser senador, no quise recorrerlo. Simple y sencillamente. Te sabes las reglas de la política Sí. perfectamente. Y fue un ejercicio de la voluntad, Ajá. el no caminar juntos. Regresemos a Morena porque me quedan como 5 minutos ya Ajá. nada más. Morena, empezar a construir en Zacatecas, ¿ya hay buena reserva para arrancar?
o parte de nada. Y te Mira, preguntaba antes de entrar. Somos 12,000 afiliados formalmente. 12,000, muy bien, ¿verdad? Sí, yo creo que muy bien, es el doble de los del PAN, Imagínate. por ejemplo. Claro. Tenemos comités municipales en 40 municipios. No son designados, son electos en asambleas en cada municipio. Y promotores en el resto, que todavía no han realizado asamblea. En Concepción del Oro es la más próxima, ¿no? Tenemos un comité ejecutivo estatal, un consejo estatal, el comité ejecutivo lo presido tu servidor. El consejo estatal es un joven del Movimiento 132, Adrián Félix, psicólogo, y la Comisión de Honestidad y Justicia la encabeza el economista Benjamín Romo Moreno. Tenemos un núcleo de intelectuales que tienen la tarea de estar estudiando a Zacatecas. Intelectuales que además tienen experiencia en el trabajo pie a tierra, porque eso es importante. A veces los intelectuales se nos pierden cuando ya están en la chamba política. Afiliados como quien te voy a mencionar y que están cumpliendo tareas intelectuales. Por ejemplo, Francisco Flores Sandoval. Claro, ok, muy bien. Flavio Campos. Ajá. Marco Antonio Torres Inguanzo. Ajá. O sea, hay un núcleo importante consistente, digamos. Consistente. Ahora, Luis, ¿van a tener candidatos en el 2015? Sí, tenemos que... estamos en un problema, la verdad. Nosotros tenemos que enviar 2 hombres y 2 mujeres. Y les faltan mujeres, no me digas eso. Estamos convocando, yo creo que el 2015 lo vamos a salvar. Pero nosotros sí estamos convocando mucho a las mujeres a participar para evitar que esos espacios de las mujeres no la llenen las queridas, las sobrinas, las hijas, las hermanas. Uy, eso sucede de los todavía, dirigentes de una políticos. manera. No, por favor. Que eso ha destruido, eso ha pervertido mucho esa lucha, ¿no? Claro. Entonces nosotros estamos abiertamente convocando, y tenemos mujeres muy valiosas en la brega diaria. Claro. Angélica García, por ejemplo, es una psicóloga que anda en la el chamba. brigadeo. Y mira que se necesita tener vocación para eso, definitivo. No quiero que se me agote mis últimos minutos sin hacerte esta pregunta que te hacía fuera del aire. Morena, PT, Movimiento Ciudadano, 100% identificados con el Grupo Monreal, con la fuerza monrealista. Ahí hay... ¿Cómo hay que? La pregunta, ¿cómo hay que, Luis Medina? Mira, Morena está construida de manera tal que no predomina una individualidad. Y Morena sí, cuando nace con el respaldo muy activo de David Monreal, que fue comisionado por el propio Andrés, la propia Giovanna Bañuelos, el licenciado Arturo Romo y yo. Fuimos comisionados para convocar las asambleas en cada distrito federal primero, de donde iba a surgir un consejo de delegados que a su vez iba a elegir al comité ejecutivo. De ese proceso, nada más de los 4, yo me quedé en Morena. El licenciado Romo no se afilió a Morena. ¿Se regresó al PRI? No, ¿verdad? Parece que sí. Parece que sí. David continúa en el PT hasta la fecha y Giovanna pues está al frente del PT. Nosotros pues saludamos su contribución y le reconocemos ese aporte, pero la vida de Morena no ha tenido nada que ver con ellos en el sentido de que tengan participación en la vida interna. Tenemos una muy cordial relación. Como debe ser. Pero Morena... En este juego ya me dijeron que ya me tengo que ir. Pero bueno, ante una eventual conformación de fuerza de izquierda para el 2016, tal vez Morena iría también en un bloque. Lo platicamos en otro programa. Para nosotros, antes del 2016 está el 2015. Eso es el reto ahorita más no es inmediato. tema de Morena el 2016. Muy bien, ¿no? Pues con eso me lo dices todo. Muchas gracias, amigo. Gracias a ti. Fue un placer tenerte, de verdad. Espero que vuelvas pronto. El placer fue mío.
Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, también muchas gracias por habernos seguido. Gracias por su fidelidad a Diálogos. Los espero el próximo jueves a las 6 de la tarde y, por supuesto, en la página silviamontes.com.mx, donde Humberto hace milagros y sube los programas. Muchas gracias. Hasta siempre.